Hola y bienvenidos a otro episodio de Psicología para Curiosos. Hoy vamos a seguir avanzando por el fascinante camino de la historia de la psicología. Y en este punto ya nos adentramos de lleno en el enfoque conductista, una corriente que marcó un antes y un después en cómo entendemos el comportamiento humano. En el episodio anterior hablamos de Iván Pavlov, ese fisiólogo ruso que sin pretenderlo nos mostró que los reflejos condicionados podían ser estudiados de forma científica. Pavlov nos abrió la puerta para pensar en la conducta como algo observable, cuantificable y susceptible de ser explicado por medio de las leyes. Y justo por esa puerta entra nuestro próximo personaje, Edward Thorndike, el protagonista de este episodio. Un psicólogo estadounidense que llevó la investigación del aprendizaje un paso más allá y que sin duda se convirtió en una figura clave en el surgimiento del conductismo moderno. Y sí, en el episodio anterior nos sorprendimos con los perros de Pavlov, hoy les tengo otra historia fascinante. Gatos. Sí, vamos a hablar de gatos. Y entonces, ¿quién fue Edward Thorndike? Creció en una familia muy enfocada en la educación y desde joven se interesó por la psicología, especialmente por el comportamiento animal. Estudió en Harvard y fue alumno de William James. Este personaje ya lo habíamos visto en el episodio número 5, quien le despertó aún más la curiosidad por los procesos mentales. Sin embargo, Thorndike dio un paso distinto. Quería que la psicología fuera una ciencia empírica, basada en datos y en la observación directa del comportamiento. Bueno, ¿y recuerdan que al principio del episodio les dije que les iba a hablar de gatos? Bueno, pues, uno de los experimentos más conocidos de Thorndike es la caja problema. Imagina un gato encerrado en una caja, con una palanca o un mecanismo que deba accionar para salir o para obtener comida. Al principio, el gato actúa al azar, maulla, rasguña, se revuelca, pero en algún momento acciona el mecanismo correcto. Y ahí es donde empieza la magia, cuando el comportamiento se ve seguido por una consecuencia satisfactoria, en este caso ya sea comida o libertad. Este tiende a repetirse. De aquí nace su propuesta más conocida, la ley del efecto, que dice, en palabras simples, que las conductas seguidas de consecuencias agradables se fortalecen, mientras que las que tienen consecuencias desagradables tienden a desaparecer. Este principio se convirtió en una de las bases del aprendizaje por ensayo y error, y más adelante, del aprendizaje instrumental y del condicionamiento operante. Aunque muchos lo asocian con la psicología animal, Thorndike fue uno de los primeros en aplicar este hallazgo al comportamiento humano, especialmente en el contexto educativo. Para él, la educación debía basarse en cómo realmente aprendemos y no solo en teorías abstractas. Observó que el refuerzo positivo en los entornos escolares, por ejemplo, podía ser mucho más eficaz que el castigo para moldear la conducta de los estudiantes. Este personaje también tuvo un gran interés en la inteligencia y fue pionero en la medición de habilidades mentales. Él no creía en la única inteligencia general como proponía más adelante Spearman, sino en múltiples formas de inteligencia, mecánica, abstracta y social. La inteligencia mecánica tenía que ver con entender cómo funcionan las cosas, la inteligencia abstracta con el razonamiento lógico y verbal, y la inteligencia social con la capacidad para interactuar con los demás. Estas ideas fueron claves en el desarrollo de las pruebas psicológicas y en la evaluación educativa. Para Thorndike, el entorno juega un papel clave en el aprendizaje. Si un ambiente favorece respuestas positivas y las refuerza adecuadamente, el aprendizaje será más eficaz. Esta visión transformó profundamente la psicología educativa, influyendo en la forma en que se diseñan hoy en día los salones de clase, los programas de estudio y hasta los sistemas de evaluación. Bueno, y volvemos a lo mismo. ¿Por qué es tan importante recordar a Thorndike hoy en día? Porque muchos de los métodos de enseñanza actuales tienen sus raíces en sus teorías. Cuando premiamos a un niño por resolver bien un problema, cuando repetimos una tarea para aprenderla mejor o cuando diseñamos juegos educativos que refuerzan ciertos comportamientos, estamos aplicando, sin saberlo, la ley de efecto. Bueno, chicos, en el próximo episodio nos vamos a sumergir de lleno
en la mente de John B. Watson, el psicólogo que formalizó el conductismo como una corriente estructurada. Vamos a hablar de su famoso experimento del pequeño Albert y cómo cambió para siempre nuestra forma de entender la conducta humana. Gracias por quedarte hasta el final. Si estás disfrutando de este viaje por la historia de la psicología, no olvides compartir el podcast con otros curiosos como tú. Hasta la próxima.